Miradas al mundo. La sesión de hoy, como sabéis, tiene el título de Posverdad y teoría económica en tiempos de incertidumbre. El ponente es Fernando López Castellano. Él es profesor titular de la Universidad de Granada, del Departamento de Economía Aplicada. Imparte la asignatura Historia del Pensamiento Económico. Es docente en distintos másteres y doctorados relativos a la economía política del desarrollo. Ha participado como docente y como ponente en distintos cursos y congresos en diferentes lugares: Dijon, París, Lecce, Cuzco, Quito, La Habana, Montevideo, entre otros. Investiga sobre historia del pensamiento económico y también sobre alternativas al desarrollo, entre otros ámbitos. Él es director de la colección Periferias de la editorial de la Universidad de Granada, una colección que ha publicado hasta ahora 17 volúmenes. En ella ha sido editor o coeditor de estos tres, que pueden dar una idea de los ámbitos de trabajo. Uno de ellos, el título Medio Ambiente y Desarrollo, miradas feministas desde ambos hemisferios. El segundo, La Tierra no es muda, diálogos entre el desarrollo sostenible y el postdesarrollo. Y el tercero, aunque están en orden invertido desde el punto de vista de la cronología, Desarrollo, crónicas de un desafío permanente. Es autor de varios poemarios, entre otros el titulado Tratado de Economía Política, de 2019. Es compositor de canciones, percusionista. Últimamente lo he visto actuar en un grupo legendario y especial, ¿no? En el marco granadino, como el de Más Anchos que Panchos, que está constituido inicialmente por 3 profesores de la universidad y con él 4, ¿no? Quiero agradecer públicamente la participación altruista de Fernando en este acto y decir también que en la página de Mirada hay documentación relativa a esta sesión. Hay una introducción, un esquema de la sesión, algunas lecturas, hay 5 lecturas. Y antes de darle la palabra a Fernando López Castellano, voy a decir, digo porque hacia el final de la sesión pues probablemente habrá menos asistentes, que la próxima sesión de Mirada será después de Semana Santa, el jueves 8 de abril, también a partir de las 6:30, y tiene el título de Cómo fortalecer la democracia, diálogo sobre el libro Los pocos y los mejores, localización y crítica del fetichismo político, de José Luis Moreno Pestaña, también profesor de la Universidad de Granada, que dialogará con Javier Moreno, investigador de la Universidad de Sevilla. Fernando hará una exposición de unos 45 minutos aproximadamente, y luego habrá tiempo para el debate con quien estéis asistiendo. En principio vía chat, por escrito, y si quedara tiempo quizá habría posibilidad de algunas intervenciones orales. La idea es acabar no más tarde de las 8:15, 8:30. Desde ya, a través del chat, podéis realizar consideraciones y preguntas al ponente, que al final pues se le harán llegar. Por favor, vuelvo a recordaros, silenciar vuestros micros y desactivar vuestra cámara. Le paso la palabra a Fernando López Castellano. Fernando, cuando quiera. Bien, buenas tardes. Muchas gracias, Jesús, por tu presentación breve, pero bueno, muy extensa en el contenido. Es un placer estar otra vez en otras miradas, aunque sea en este formato, que es un formato raro, es un formato que yo creo que a todos los docentes nos viene muy raro, ¿no? Muy especial, pero bueno, vamos a intentar, dentro de las limitaciones que pueda tener la cámara y la distancia con el público, vamos a intentar comentar, explicar en esta media hora, 3/4 de hora que tengo, ese título: Posverdad y teoría económica en tiempos de incertidumbre. Voy a empezar con una presentación que me gusta siempre poner, porque me parece que, lo digo mucho por las redes, que es el científico social más importante que tenemos en España, porque consigue con una viñeta contar lo que nosotros tardaríamos incluso años e incluso libros en escribir. Me refiero al Roto. Bien, dicho eso,
Voy a comenzar la exposición. Fernando, creo que no ha salido, ¿no? ¿No ha salido? Sí, bueno, a lo mejor sí, pero ya está. Puede ser, a lo mejor sí, Sí, porque es sí que como te está, tengo fijado, sí la vemos puede ser que nosotros. sí. Se ve la posverdad y teoría económica en tiempos de incertidumbre y la viñeta del roto, ¿no? Se aprecia. Vale, puede ser, ¿eh? Como te tengo fijado en pantalla, lo mismo es problema mío. Ya está, déjalo, sí. Sí, se aprecia bien. Ya está, Se sí, ve, se ve, sí. será eso, sí. En la novela El ángel de Múnich, Fabiano Massimi escribe que la verdad tiene un sonido tan preciso que ni el oyente más distraído puede dejar de percibir. En su oda al diccionario, Neruda afirmaba que las palabras brillaban cargadas de verdad o de sonido. Pero las palabras no son inocentes y pueden ser tergiversadas, como advierte el poeta Luis García Montero, porque al pronunciarlas o escribirlas, las palabras iluminan o ensombrecen la realidad. Precisamente, la idea de posverdad expresa una distorsión deliberada de la realidad mediante estrategias de manipulación de la opinión que apelan a los sentimientos, emociones y creencias personales del destinatario del mensaje en lugar de a la razón y a los hechos. Como la gente piensa en términos de marcos, es decir, de estructuras mentales que conforman la visión que tienen del mundo, si la verdad o los hechos no encajan en un determinado marco, se rechazan. Lo que cuenta es la narrativa, no lo que se cuenta, no cómo se cuenta. Lo que cuenta, insisto, lo importante es la narrativa, es la historia que se cuenta, cómo se cuenta. Pues bien, la posverdad se ha manifestado con especial vigor en el ámbito de la comunicación política. Se puede afirmar en este sentido que los grandes cambios tecnológicos, económicos, políticos que se produjeron en las últimas décadas han cambiado la retórica política, es decir, la forma de abordar y debatir las grandes cuestiones que nos preocupan en términos políticos. Los políticos construyen la realidad a la medida de sus intereses mediante la creación de marcos y narrativas dirigidos a manipular a una ciudadanía que no discierne entre la verdad y la mentira. En su diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, el satírico francés decimonónico Joly pone en boca de Maquiavelo las siguientes palabras. El principal secreto para perpetuar el gobierno despótico bajo imagen democrática consiste en debilitar el espíritu público, pues los pueblos, al igual que las personas, se contentan con palabras, les basta con apariencias, no piden más. Un personaje mucho más próximo a la teoría económica y más conocido por los estudiantes y profesores de economía, Vilfredo Pareto, senador vitalicio de Mussolini, le escribía en una carta la siguiente reflexión. Los italianos aman más las grandes palabras y los hechos pequeños. Bien, como se ve, el fenómeno no es nuevo. En un ensayo de finales de 1960, Hannah Arendt, La verdad y la política, se llamaba el ensayo, advertía que la política seguía estrategias propias de la publicidad, despreciando la verdad y degradando la calidad del debate público y los fundamentos de la democracia representativa. Pero la posverdad ha llegado al punto más álgido con la hegemonía actual del discurso neoliberal sustentado, apoyado en los medios de comunicación y en las redes sociales. Por poner un ejemplo de la manipulación, del cinismo, de la forma de manejar la información en los medios, quiero citar a un, voy a decir con muchas comillas, periodista, Hermann Terz. Pese a que Kapuscinski, en un libro precioso, había advertido de que los cínicos no sirven para el periodismo, este periodista, sigo diciendo con muchas comillas, Hermann Terz, en un alarde de manipulación de la información y de cinismo,
llegó a grabar la crónica de una huelga 12 horas antes de que se produjera la huelga, lógicamente para criticarla y para decir que fracasó. Ahí no queda todo. Insisto, en un alarde de cinismo sin precedentes, un lustro más tarde, es decir, la huelga fue en el año 2012, un lustro más tarde, en 2017, coordinó y moderó un foro sobre la posverdad. Es decir, un manipulador profesional de la información se atreve luego a hablar en términos críticos de la manipulación de la información, de la manipulación de la opinión, apelando a sentimientos, apelando a creencias que supone la posverdad. Pues bien, aunque la invención de la posverdad se ha producido en el contexto de la comunicación política, también puede identificarse con la retórica y la capacidad de manipulación de la economía neoclásica, que es el principal sustento teórico de la ideología neoliberal que han asumido plenamente los gobiernos conservadores en sus políticas públicas. La teoría neoclásica en sus distintas vertientes gobierna con arrogancia en la esfera económica y la tenacidad con que sus partidarios se aferran a sus creencias ante evidencias fácticas en contrario o ante críticas teóricas a las inconsistencias de su aparato conceptual y sus previsiones erróneas, es más propia de la metafísica que de la ciencia. El título de esta charla alude a esa identificación entre posverdad y retórica y capacidad de manipulación de la economía neoclásica, pero también al libro que escribiera en los años finales de los 70 el profesor John Kenneth Galbraith. Yo quiero que sirva de pequeño homenaje al profesor Galbraith también y a otros economistas que como él han transitado por el submundo de la economía, que no han tenido el reconocimiento que se le debe, ni en premios Nobel, ni en reconocimiento académico, ni siquiera en el uso de su bibliografía. Entre otros, Albert Hirschman. Albert Hirschman, en su retórica de la intransigencia, de principios de los años 90, ya había analizado la construcción de discursos, argumentos tendentes a frenar las conquistas sociales, los derechos políticos en Europa. Y había recuperado la retórica como instrumento de estudio de la economía y cuya importancia como elemento de persuasión ya había señalado McCloskey un año antes. También habría que citar a Christian Marazzi, porque ha sabido entender la importancia que el lenguaje económico y sus cambios tienen sobre la política y la sociedad. Por lo tanto, a lo largo de las charlas voy a profundizar en esa retórica y capacidad de manipulación de la economía neoclásica por muchos motivos, pero voy a decir tres solamente, porque según Hayon Chang, la economía neoclásica desempeña hoy el mismo papel que la teología cristiana en la Edad Media. En segundo lugar, porque, como subraya Mario Bunge, la teoría económica ortodoxa es la más peligrosa, dice él, de las pseudociencias, porque sustenta las políticas económicas de los gobiernos, cito textualmente, enemigos del bienestar de la gente común. Y además, como sentenciara la propia Margaret Thatcher, la economía es el método, la finalidad es cambiar el corazón y el alma. Para llevar a cabo esta exposición voy a dividir el relato en tres grandes apartados y luego unas breves reflexiones. En el primero vamos a hablar de la retórica neoliberal, marcos, eufemismos y metáforas. En el segundo, el método de la economía ortodoxa, de la física a la metafísica. Y finalmente, la economía ortodoxa y la pandemia, incertidumbre, colapso y transformaciones estructurales. Y como digo, luego vamos a hacer unas breves reflexiones que den lugar al debate. Bien, como dice el Roto en esta viñeta, no es pobreza, es teoría económica aplicada. Bien, a mediados de los años 70 se produjo una profunda brecha en la historia de Occidente, cuyo trasfondo estructural, radicó en la transformación
del capitalismo industrial en el capitalismo financiero y especulativo. El neoliberalismo se convierte en la ideología dominante y la teoría económica neoclásica va ganando terreno como descripción científica de la realidad, como diría Bourdieu, como alternativa de gobernanza económica, como diría Harvey, y como discurso legitimador de las políticas públicas, como diría Samir Amin. La confianza en la autorregulación del mercado y el desprecio por la acción estatal se tradujeron en reducciones masivas de impuestos a las grandes fortunas, desregulaciones y privatizaciones bajo los mandatos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan. El libro La Constitución de la Libertad, de 1960, de Friedrich von Hayek, obra de cabecera de la Premier británica, constituye el manifiesto político y epistemológico del neoliberalismo. Para extender su idea, Hayek había fundado la Mont Pelerin Society en 1947. Se trataba de una suerte de internacional neoliberal compuesta por empresarios, periodistas, comités de expertos y departamentos de universidades como la Universidad de Chicago y la de Virginia, que junto a las organizaciones económicas internacionales, el Fondo Monetario y el Banco Mundial fundamentalmente, emprendieron un proceso de producción deliberada, repito, de ignorancia e incertidumbre, descrito por Philip Miroski como en el término agnotología. El poder de mistificación de estos centros de producción ideológica neoliberal impuso constructos ideológicos favorables al desmantelamiento de las instituciones de bienestar y su sustitución por formas de gestión privada, formas mercantiles de gestión. Para ello se sirvió de marcos relativamente simples que se pudieran invocar con muy pocas palabras. La estrategia es muy sencilla. Se estigmatiza lo público, al que se tilda de ineficaz e ineficiente, y esa idea se repite hasta la saciedad. Una vez que se establece el marco y se consolida la narrativa, se introduce la idea de que el mercado es el asignador óptimo de los recursos escasos y se saltan los logros individuales frente a los colectivos. Así se logra el repliegue del Estado y la renuncia de la sociedad a la defensa de lo común, convirtiendo los derechos en servicios. El Estado se convierte en proveedor y el ciudadano en cliente. Fíjense, es un pequeño giro lingüístico, pero de gran calado político y social. Lo curioso es que pese a tratarse de ideas muertas, la noción del Estado como problema, la defensa de la asunción individual del riesgo en materia social o la metáfora gráfica del Laffer siguen circulando como zombies en las esferas del poder político, económico y mediático. En la actualidad, la corrosión del lenguaje se evidencia en la manipulación de las palabras y en la retórica hueca de los eufemismos del discurso económico neoliberal. La expresión suave de ideas cuya manifestación real sería dura y sería poco aceptable es evidente en el mundo de las relaciones laborales. La degradación de las condiciones de trabajo se traduce en flexibilización laboral. Los despidos de trabajadores en la banca como procesos de racionalización de la red de oficinas. La reducción de salarios, devaluación competitiva. Y los propios salarios como costes laborales unitarios. Costes laborales unitarios. A los parados se les llama excedentes laborales y a la emigración de jóvenes en busca de empleo, movilidad exterior y en el colmo ya impulso aventurero de la juventud. La ideología que subyace a los presupuestos públicos esconde aspectos fundamentales también. Lo invertido en la ciudadanía, el gasto social, se interpreta en clave negativa como gasto. Si ese gasto se hace en infraestructura, se ve como algo positivo, como inversión. Las privatizaciones de empresas o servicios públicos se convierten en colaboración público-privada.
ahorrar o recortar, que pueden ser términos casi equivalentes, tienen percepciones y sensaciones distintas en el destinatario del mensaje. Ahorro equivale a frugalidad, prudencia, es decir, comportamientos que se observan de manera positiva y son muy valorados, mientras que recorte se traduce en pérdida de derechos. En materia fiscal, los gobiernos de Mariano Rajoy se pueden identificar con el reinado del eufemismo y sus ministros de Economía y Hacienda se coronaron como protagonistas ilustres de ese reinado. Las subidas de impuestos fueron bautizadas como cambios en la ponderación fiscal. El aumento de los tipos del impuesto sobre la renta como recargo temporal de solidaridad. El incremento del IVA, modificación de la imposición al consumo. La amnistía fiscal como proceso de regularización o tributación de las rentas no declaradas. Y el copago en la sanidad pública como ticket moderador sanitario. En el ámbito de las finanzas, nuestros ministros también fueron muy imaginativos. Al denominado banco malo se le subtituló vehículo de liquidación de activos tóxicos a largo plazo. Y para el rescate bancario o recurso al fondo de liquidez, dieron ya rienda suelta a la fantasía, con denominaciones tan creativas como apoyo financiero, préstamo en condiciones extremadamente favorables o línea de crédito europea. En el discurso neoliberal, crisis o gran recesión son expresiones tabú que se traducen como severa desaceleración y crecimiento económico negativo. Pero claro, cualquiera que acuda al diccionario, crecimiento negativo es una expresión que encierra una contradicción en sí misma, porque crecer es aumentar, dar mayor extensión, materia o número a algo. Yo no me imagino un pediatra diciéndole a una mujer que su niño está creciendo negativamente. Por último, si tuviéramos que destacar el colmo del eufemismo, tendríamos que decir que en la cúspide de la pirámide tendríamos de situar el término emprendimiento, o lo que vale decir el empresario de sí mismo. Una de las consecuencias más importantes de las profundas transformaciones que hemos dicho de las décadas de los años 70 y 80 del siglo pasado fue la sustitución del asalariado fordista por la empresa individual, que debía gestionar sus capacidades como recursos capitalizables. El hallazgo se lo debemos a dos autores, Theodore Schultz y Gary Becker, y a su teoría del capital humano, en la que identifican al trabajador con un capital de competencia que le va a permitir conseguir flujos de beneficios. En esa teoría, como han señalado Bowles y Swarkov, se ignora el conflicto social que subyace a la esfera productiva, pero también lo que Nancy Fraser ha llamado la morada oculta de la reproducción social. Es decir, que bajo el término emprendimiento encontramos una empresa individual que se olvida, que soslaya dos grandes conflictos, el de la reproducción social y el de la reproducción económica. De la sociedad, de la disciplina, de la biopolítica que también estudiara Foucault, hemos pasado a la sociedad del control de la mente, de la psicopolítica, como la denomina Byung-Chul Han. La transferencia de riesgo a la clase trabajadora y la descarga de responsabilidad en materia de empleo por parte del Estado y el empresariado, en un mercado ya de por sí muy desregulado, se envuelve en la mitología de los emprendedores, en una reedición del mito del sueño americano. En definitiva, de los 4 elementos básicos sobre los que debe configurarse todo discurso científico, como decía McCloskey, los hechos, la lógica, la metáfora y la narración, el discurso neoliberal sustentado en la teoría económica neoclásica prescinde de los hechos y de la lógica y enfatiza en la metáfora y la narrativa. Como en épocas pretéritas, hechos y marcos se repelían. En 1926, pese a la advertencia de Keynes sobre la irrealidad de sus supuestos y lo destructivo de sus consecuencias prácticas,
los economistas ortodoxos seguían apegados a su paradigma y rechazaban toda posibilidad de crisis. En la actualidad, el fundamentalismo económico neoliberal que provocó logró y mantener su hegemonía en una suerte de paradoja macabra, como ha escrito Philip Miroski. Para entender la paradoja hay que entender las metáforas que sostienen el marco conceptual de la economía ortodoxa. Metáforas que llegaron a instituirse olvidando su origen ficticio. El pensamiento económico neoliberal se sustenta en una doble creencia: la teología del mercado total, una fe cuasi religiosa en la bondad del mercado, y la racionalidad del homo económico. Aunque el libre mercado es una ilusión, una ideología, una definición política, como dice Hayon Chan, la fe en su buen funcionamiento es tanta que los neoliberales incluso eliminaron la noción de crisis como categoría económica y como problema. El concepto de equilibrio competitivo y sus propiedades de eficiencia es otra metáfora para imitar a la naturaleza y defender la falacia del crecimiento sin fin, sostenida por un modelo de acumulación que no paga sus facturas sociales ni ambientales, como habían denunciado o han denunciado recientemente Moore y Fraser. Sin embargo, en el lenguaje oficial, tanto académico como político, apenas se habla de temas como pobreza, desigualdad, precariedad, etc. Existen lo que Joaquín Estefanía ha llamado silencios sociales sobre aspectos que puedan suscitar controversias y se eluden gracias a la activación de mecanismos simbólicos y a la matematización de las relaciones sociales. Analizando uno de los manuales más usados y valorados en la enseñanza, sobre todo en Estados Unidos, pero también ya ha traspasado las barreras de Estados Unidos y se ha impuesto, se podría decir, en la enseñanza en España también, los principios de economía de Mankey, Campbell y otros sostienen que debería titularse 10 principios de la teoría económica neoclásica y real, porque el texto soslaya aspectos cruciales del mundo económico, como los desequilibrios de poder, la desigualdad o las relaciones sociales. Lo que lo incapacita, dicen los autores, como guía útil para la agenda pública. Pero estos principios pueden cambiarse, como en la propuesta de Groucho Marx. Después de décadas de cultura neoliberal y paradigma desigualitario, expertos del FMI se desdicen de sus recomendaciones y dudan de la bondad de las políticas de austeridad expansiva y de la supresión de barreras al libre movimiento de capitales como medidas para fomentar el crecimiento económico. Y ahora, en plena pandemia, en un artículo muy reciente de Economist, la Biblia del neoliberalismo económico, en un cínico golpe de timón retórico, exhorta a gastar generosamente para evitar una depresión económica mayor. Bien, el método de la economía ortodoxa, de la física a la metafísica. Entre 1908 y 1912, el economista de 1927, Valentín Andrés Álvarez, compaginó los estudios de ciencias físico-matemáticas con Echegaray con los seminarios que impartía Ortega y Gasset de metafísica en la Universidad Central de Madrid. La situación de las aulas, una estaba en el sótano y otra en el primer piso del aula y del seminario, en el caserón de San Bernardo, lo llevaron a decir: con subir unas escaleras pasaba de la física a la metafísica. Como es sabido, frente a la ciencia, la metafísica se plantea temas que trascienden de las cuestiones físicas, como el conocimiento sobre Dios o la inmortalidad del alma. La cita de Valentín Andrés Álvarez es pertinente porque en el ámbito de la epistemología, los defensores del método inductivo y experimental
entienden la metafísica como una forma imperfecta y provisional de acercarse a la realidad en tanto sea sustituida por la ciencia. Sin embargo, para los partidarios del método deductivo, estoy pensando en Popper, en el fondo de toda teoría científica subyace una cierta metafísica. Según Leontief, la tendencia de los economistas al razonamiento deductivo y su alejamiento del estudio empírico se ha traducido en un distanciamiento de la economía académica de la realidad económica. El efecto más importante de esta apuesta metodológica, según Passet, ha sido el desplazamiento del foco de la investigación desde la realidad hacia la formulación matemática. Mientras que en las ciencias empíricas duras se asume que cualquier problema de carácter, cualquier problema a investigar debe estar estrechamente relacionado con el mundo real, en la ciencia económica dominante la brecha entre teoría y realidad es tal que Joan Robinson llegó a llamar a nuestra disciplina una suerte de rama de la teología. Parafraseando a Baudrillard, la economía neoclásica ha cometido el crimen científico perfecto: eliminar el mundo real de sus análisis. Pues bien, para ese, digamos, distanciamiento, la economía neoclásica se ha valido, yo diría que de tres grandes aparatos conceptuales o tres grandes instrumentos metodológicos. Por una parte, en el terreno del lenguaje, una profunda matematización. En el terreno de la forma de investigar, de la forma de hacer ciencia, de los modelos o lo que Leontief llamó teorización de segunda mano. Y, en tercer lugar, en prescindir de aspectos importantes de la vida real, como el riesgo y la incertidumbre. Bien, la discusión e investigación económica se realiza mediante el reduccionismo y los modelos matemáticos. El reduccionismo consiste en abstraerse del mundo como totalidad y centrarse en una pequeña parte, estudiándola y suponiendo la inexistencia de relaciones con el resto. Esta metodología reduccionista inherente a la economía neoclásica se apoya en el segundo precepto del discurso del método de Descartes y en la mecánica newtoniana. Para Descartes, en el proceso del conocimiento había que dividir las dificultades en tantas parcelas como fuera posible para resolverlas mejor. Newton, por su parte, sostenía que los procesos mecánicos tenían una naturaleza lineal, se caracterizaban por la repetición y la predictibilidad, lo que hacía más fácil establecer relaciones causa-efecto. Pero como ha afirmado Gaston Bachelard, lo simple no existe, sino lo simplificado. El conocimiento lo simplificamos porque no somos capaces de entender lo que ocurre en la realidad. Pero claro, al fragmentar lo complejo, obtenemos respuestas incompletas a los problemas que analizamos. La economía neoclásica se apropió de la metáfora de la física y en los textos y en la enseñanza se impusieron la idea de equilibrio y el lenguaje matemático, convirtiendo la disciplina en un tipo de matemática social de gran rigor analítico y poca relevancia empírica. Recientemente, Paul Romer, premio Nobel de Economía, se ha referido al abuso de las matemáticas por parte de la economía dominante con el término machines, que expresa el intento de disfrazar como ciencia la defensa de un aparato teórico para ocultar objetivos políticos. De religión matematizada, plena de dogmas absurdos proclamados por un Sanedrín de guardianes del templo, habla Bernard Guerrien. Y Varoufakis define la economía actual como, comillas, una religión basada en ecuaciones y una abundante dosis de mala estadística. La construcción de modelos, como decía, es la piedra angular de la economía.
Las teorías se desarrollan deductivamente a través del diseño de modelos que van estableciendo las hipótesis básicas con la intención de predecir, es decir, de explicar el movimiento conjunto entre las variables económicas a cambios de política, pero ignorando las profundas transformaciones y las tendencias estructurales subyacentes en la economía. A esta forma de proceder los economistas se ha referido con fina ironía el premio Nobel Robert Solow. Dejadme que lea, aunque sea un poco extensa la frase, porque creo que merece la pena. Dice, entre comillas, dice Solow: mi impresión es que los mejores y más brillantes en la profesión actúan como si la economía fuera la física de la sociedad. Hay un único modelo válido en el mundo. Lo único que hace falta es aplicarlo. Podría enviar a un economista moderno a través de una máquina del tiempo, a cualquier momento histórico y en cualquier lugar junto a su ordenador personal. Él o ella podría ponerse manos a la obra sin ni siquiera molestarse en preguntar de qué momento o lugar se trata. En un santiamén, como buen economista puesto al día, habrá maximizado una de las habituales integrales del valor actual. Ha hecho unas cuantas aproximaciones conocidas, log lineales, y puesto en marcha la obligatoria regresión correspondiente. Los coeficientes corrientes estarán pobremente determinados, pero quizá uno entre 20 será significativo a nivel del 5%, y los otros 19 no tienen por qué publicarse. De acuerdo, estoy exagerando. Sin duda hay gente que desafina esa rutina. Dios bendiga su buen corazón. Bien, McCloskey llamó a los modelos metáforas retóricas y Leontief, otro premio Nobel, calificó el enfoque deductivo sustentado en modelos como teorización de segunda mano. Y, curioso, lo contrastó con el conocimiento realista y empírico del capitalismo que proponía Marx. De otro lado, y como advierte el propio Solow, la teoría económica carece de posibilidad de experimentación controlada, aislando ciertas variables seleccionadas y observando reiteradamente su comportamiento. Para finalizar este epígrafe, ¿no?, podemos citar a un premio Nobel que no dejó de equivocarse nunca y que incluso 2 o 3 años antes de la gran crisis, de la gran colapso financiero de 2008, dijo que ya se sabía todo en la macroeconomía, que ya se podía prever el futuro con los modelos macroeconómicos. En 2009 decía: las simulaciones de los modelos macroeconómicos modernos son previsiones de lo que cabría esperar que ocurriera, condicionadas a la inexistencia de crisis. Es decir, un año después de la crisis, retomó el tema y dijo que, claro, podemos entender el futuro, podemos modelizar el futuro siempre que no haya crisis. Pues bien, la teoría económica, para que no haya crisis y para que no haya problemas de futuro, asume el axioma de ergodicidad. Es decir, asume un axioma que supone que la estructura fundamental subyacente de la economía es constante y, por lo tanto, ahistórica. El tiempo, en estas concepciones neoclásicas, como en el paradigma cartesiano newtoniano, es reversible y fluye uniformemente. Con ello, la economía neoclásica lo que defiende es la posibilidad de visualizar el futuro y reducir la incertidumbre mediante modelos probabilísticos. Pero una cosa es el riesgo y otra es la incertidumbre. Y no siempre se pueden asimilar. Como argumentaron Frank Knight y Keynes, John Maynard Keynes, en el año 1921, en el riesgo es posible determinar una distribución de probabilidades, aunque no el resultado en sí mismo. La incertidumbre no está sujeta
a ningún tipo de modelización probabilística, lo que implica que no es posible determinar el futuro en base al conocimiento del presente, como reza el principio de incertidumbre de Heisenberg. Hablando de los modelos unos años antes de la crisis financiera, hablando de los modelos en las finanzas, modelos que habían premiado también con un Nobel a Merton y Scholl, Benoit Mandelbrot advirtió en el año 1999, que los modelos convencionales eran una pésima aproximación a los mercados financieros porque usaban distribuciones probabilísticas normales para tratar las variaciones de precio de las opciones. Con todo, y dicho en términos demoledores por Varoufakis, Merton y Scholl consiguieron el Nobel convenciendo al comité científico, pero también al mundo, mediante la etiquetación, dice, de la ignorancia y su comercialización como una forma de conocimiento provisional. Varoufakis no tiene piedad con estos autores y piensa que las teorías económicas que dominaron el pensamiento de los personajes más influyentes de la época, estamos pensando todos, creo que en Greenspan, el, digamos, gurú de las finanzas mundiales, pues bien, dice Varoufakis que las teorías económicas que dominaron el mundo en aquellos momentos y a las personas más influyentes no eran más que formas veladas de fraude intelectual, envueltas en etiquetas deslumbrantes, eso sí, y con un gran aparato matemático para, de alguna manera, evitar que la gente se diera cuenta de su debilidad intelectual. Dice Varoufakis que las etiquetas eran magníficas, ¿no?, para esconder la debilidad conceptual y la debilidad teórica. Hipótesis del mercado eficiente, expectativas racionales, teoría del ciclo económico real. Pues bien, la crisis financiera del 2008 destapó ese fraude fiscal, ese fraude científico en que estaría pensando, y el propio Alan Greenspan confesó haber descubierto, comillas, un defecto en el modelo que yo consideraba la estructura funcional crítica que define el funcionamiento del mundo. Un defecto. Con todo, la economía neoclásica, aunque perdió su arrogancia tras la Gran Depresión de los años 20, la crisis de los 70 y la crisis financiera de 2008, sigue manifestándose tan soberbia como la comunidad de la física de cuerdas. Si ésta se caracteriza por ser monolítica, por tener un sentido de identidad similar a una secta religiosa y despreciar el trabajo o idea de otros científicos, la comunidad de los economistas es inmune a la crítica y a los hechos. En los lejanos años 1960, John Robinson confiaba en que la economía alcanzara el rango de ciencia siempre que se despojara, comillas, de los restos en descomposición de la obsoleta metafísica. Pues bien, en este apartado vamos a tratar de analizar brevemente las respuestas de la economía convencional, su discurso, a una crisis que creo que estamos todos padeciendo ahora y que no se ve el futuro todavía ni a corto ni a medio plazo. Pues bien, lo primero que podemos afirmar después de esta breve exposición es que las certezas en economía no existen y que los modelos matemáticos empleados por los economistas no suelen delimitar con precisión las tendencias futuras. En 2007, Taleb, un teórico de la incertidumbre, afirmaba que las predicciones del Fondo Monetario Internacional y otros organismos eran más parecidas a las prácticas de una logia de adivinos que a la de los científicos. Ricardo Petrini,
tildaba al Fondo Monetario Internacional de feria de las previsiones erróneas. Como ironizaba Niels Bohr, pionero de la física atómica, es muy difícil hacer predicciones y sobre todo si tratan del futuro. Y los economistas suelen predecir el evento económico después de que suceda. Para la economía neoclásica, la pandemia sería un cisne negro, es decir, un suceso muy improbable e impredecible, pero de gran impacto sobre el sistema. Un cisne que sorprendió a un mundo apenas repuesto de la gran recesión de 2008 y de la inestabilidad que generó, y que ahora lo somete a múltiples incertidumbres, como señala el reciente informe Incertidumbre epidemiológica, financiera, económica y geopolítica de Mafre Economics. Pero en las ciencias sociales no hay cisnes negros. Las características del pasado condicionan la realidad del presente y del futuro. Como sostiene la economía de la complejidad, los sistemas económicos son sistemas complejos en estado de flujo permanente provocado por la incertidumbre y la innovación tecnológica y en los que el tiempo juega un papel fundamental debido a la dependencia de la senda. Desde otros enfoques alternativos o desde la propia economía ecológica ya se había advertido del potencial destructivo de la tendencia a la acumulación cuantitativa, al crecimiento sin fin del capitalismo contemporáneo. Pero como le ocurriera a Cassandra, estas advertencias cayeron en saco roto. La pandemia contradice el discurso ortodoxo en aspectos tales como la intervención del Estado, la eficiencia del mercado o la inexistencia de crisis. Pero no se trata de eso, no se trata de que la pandemia haya puesto en evidencia la insuficiencia de los mercados frente a problemas de acción colectiva y la importancia de la capacidad estatal para responder a las crisis. La pandemia ha evidenciado el fracaso absoluto del paradigma económico dominante. Tampoco estamos en presencia de una crisis cíclica, es decir, una crisis normal del funcionamiento del capitalismo, ni una crisis de regulación como la del tránsito del fordismo al posfordismo. Estamos ante una crisis sistémica. Y ante esa crisis, las reacciones son múltiples, pero por lo menos son tres, como dice Boaventura de Sousa Santos en un reciente artículo de finales de noviembre de 2020 que tituló Negacionismo, Gatopardismo y Transicionismo. Según Boaventura de Sousa, están los negacionistas, es decir, aquí no pasa nada, el capitalismo sigue funcionando, no hay ningún problema. Es más, el capitalismo se ha fortalecido con la crisis. Están los gatopardistas, haciendo alusión a la célebre novela de Lampedusa, El gato pardo. Boaventura de Sousa dice que esto coincide con aquellos que piensan que hay que cambiar algo para que todo siga igual. Los reformistas, es decir, vamos a retocar determinados aspectos del sistema y este seguirá funcionando. Pero luego están los transicionistas, es decir, aquellos que no le ven salida, que no ven salida dentro del marco del sistema capitalista. Es el sistema capitalista el que ha generado el problema y es el que hay que cambiar de raíz. De ellos voy a hablar de, digamos, de tres grandes líneas. La línea del decrecimiento, la línea que remite al estado estacionario y los que están escribiendo sobre la ruptura del modelo productivo con la naturaleza y, por lo tanto, el desastre futuro. Para Latouche, la única salida al problema que tiene el capitalismo, a la crisis sistémica, es el decrecimiento. Y en este sentido, hablar de decrecimiento no es hablar de crecimiento negativo del PIB, como dicen los economistas neoclásicos, en una economía en crecimiento. Eso sería recesión, que si se prolonga en el tiempo llegaría a ser depresión con sus negativos efectos sobre el empleo, la inseguridad económica y la paz social. El decrecimiento, según Latouche, exige una transformación política, económica y social radical. Un tránsito
hacia otro sistema socioeconómico en el que la disminución del PIB sea sostenible social y ambientalmente. Como dicen Cáliz y otros, el decrecimiento es un proyecto de vida que exige la ralentización deliberada de las cosas para minimizar los perjuicios a los humanos y a la naturaleza. Otra línea alternativa a la problemática que estamos viviendo es la de Madoff. Madoff parte de la idea de que no es posible la armonía entre los humanos y entre estos y los ecosistemas en el contexto del capitalismo. Por lo tanto, hay que parar el crecimiento económico una vez satisfechas las necesidades esenciales. Esta idea, yo creo que todo el mundo le habrá remitido, ¿no?, a la idea de estado estacionario de John Stuart Mill. Una situación en la que la sociedad habría satisfecho sus necesidades y podría centrar su atención en otros aspectos de la vida al margen de los fines comerciales y económicos. Esa idea remozada por Herman Daly, podríamos haber citado también a Herman Daly, pero para no ser muy farragosa la explicación, simplemente, insisto, de crecimiento, todos coinciden con la ralentización de la actividad. Volver a una economía de reproducción simple, no de reproducción compuesta, que exige la acumulación continua. Y precisamente la ruptura con la naturaleza es donde otros autores encuentran la letalidad del capitalismo global del siglo XXI. Entre otros, Street habla de que la manufactura, la deforestación y el modelo industrial agroalimentario han transformado la relación entre lo humano y lo no humano y han favorecido la aparición de todo tipo de virus. La naturaleza se está vengando del maltrato de décadas de violento y desregulado extractivismo neoliberal y de un consumo insensato, dice David Harvey. Atención, grita Ramonet. Próxima estación, colapso. Bien, la destrucción creativa schumpeteriana se ha tornado destructiva para el planeta. Hay que reformular la idea de progreso y cultivar nuevos valores como la solidaridad, la ética o la comunidad. Pero también cambiar radicalmente los comportamientos en materia de consumo, adoptar nuevas concesiones económicas, reinventar la sociedad, la economía, la tecnología, exige transformaciones estructurales en todos los ámbitos, singularmente en las finanzas, en la fiscalidad, en la energía, en el transporte y en la igualdad. Pero sobre todo, quiero destacar que habría que destruir, como clamaba Jude, la retórica que acompaña al culto a la riqueza, la admiración por los mercados no regulados, el desprecio por lo público y la falacia del crecimiento sin fin. Como se pregunta Sandel, tras el COVID-19, ¿vamos a volver al mismo sistema depredador o nos vamos a dotar de un discurso que permita una renovación cívica y moral? Según Sandel, la racionalidad, no la racionalidad del homo económico, la racionalidad nos muestra que no deberíamos regresar a la vieja normalidad de un capitalismo ecocida, desigualitario y patógeno que ha provocado la crisis actual y que anuncia un futuro catastrófico. El dilema es caminar hacia la distopía, hacia el desastre social y civilizatorio, o a la utopía, al buen lugar, como sugerían Patrick Guedes y Levi Mumford a principios del agitado siglo XX. La crisis y el revalorizado papel de la iniciativa pública creo que son una buena oportunidad para repensar qué estamos haciendo y reorientar la economía hacia sendas más sostenibles y socialmente deseables. Gracias.
Gracias, Fernando. Cuando puedas, ¿no? Dejas de presentar, ¿no? He dejado de presentar, ¿no? Ahora. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Bueno, me ha ya... ajustado los plazos, ¿no? ¿Perdón? Me ha ajustado. Sí, me ha ajustado el plazo. Sí, sí. Bueno, pues hay en el chat ya hay algunas intervenciones, si te parece, ¿no? Vamos a ir voy pasando a mirarla a ellas. y puedo contestar. Sí. ¿Comienzo? Sí. Mira, la primera es de José María Agüera Lorente, que fue ponente hace unas pocas sesiones aquí en Mirada. Él es catedrático de filosofía en el Instituto Padre Suárez y que tuvo una sesión relativa a qué podemos aprender de la pandemia, un enfoque desde el punto de vista, una mirada desde el punto de vista filosófico. Ha hecho varias intervenciones, pero vamos a comenzar por la primera. Dice, poner al paradigma económico dominante en su sitio exige una verdadera educación económica de toda la ciudadanía. ¿No crees que falta en el sistema educativo actual una mayor presencia de las ciencias sociales contemporáneas, especialmente de la economía, para que el ciudadano desarrolle un criterio propio que le permita detectar la manipulación ideológica que se hace pasar por ciencia económica? Contesto o si reúno. te voy, ¿no? Como las tienes en el chat, también las puedes, ¿no? Como las... Sí. Digo que si quieres releer después o lo que tú quieras, si quieres contestar o hay algunas intervenciones más. Te puedo... Bueno, hay otra que... A esta pregunta, sí, contesto rápidamente, bueno, me parece que es ya urgente decirle a José María, ¿no? Agüera, sí, que es urgente una asignatura de economía política en la universidad. A pesar de que en los planes de estudio, si os fijáis en las guías, parece que pone economía política. No es economía política, vamos, ni parecido a la economía política. Y me temo que mucha gente que la da no sabe tampoco que no es economía política. Por supuesto que sí. Es decir, que totalmente de acuerdo contigo, una economía política que integrara la antropología, que integrara la sociología, la ciencia política, es decir, de amplio espectro y que fuera, analizara sistémicamente los grandes problemas. Bien. Sí. Mira, otro que, bueno, no viene el nombre, pone corresponsal de paz. Dice, a mí me interesa mucho hablar sobre el papel que han jugado los medios de comunicación para convencernos, entre comillas, de todo esto. Porque la dialéctica económica per se no va a ningún lado sin la narrativa mediática. Bueno, si quieres... claro, ¿qué voy a decir a eso? Pues totalmente de acuerdo. He dicho que el discurso neoliberal se sustenta en los medios e incluso en las redes. Es decir, evidentemente sin ese canal de transmisión, ¿por qué la economía política crítica no llega a la gente? Pues precisamente porque no cuenta con canales de difusión que la transmitan con la velocidad que lo hace y con la capacidad de persuasión que lo hacen los medios. Ese es el gran dilema. Sí, a ver, corresponsal de paz, ¿has levantado la mano? ¿Es porque quieres decir algo más? O si quieres por el chat, no sé si ha sido un error. Bueno, pues venga. No, ahí estoy, soy Cristina Ávila desde México y soy de corresponsal de paz, justamente es un medio de comunicación digital de periodismo de paz. Vale, y, bienvenida. Claro, gracias. Lo que me interesa es justamente entender este entramado entre los medios de comunicación y la economía, es decir, como profundizar un poco más, porque luego yo doy clases o intento contar cómo ha sido esta historia de dónde se juntaron estos dos intereses para voltearnos el mundo patas para arriba y convencernos de cosas, unos por un lado y otros por otro, cada quien haciendo lo suyo. Entonces sí puede profundizar. Y antes había preguntado, me interesa mucho la cita de Thatcher del inicio. Sí, ¿De dónde está extraída? Porque me gustaría como sacar más información sobre esto. Sí, mira, la cita de Thatcher está en un libro que se llama, pues verdad, un segundito,
un libro que se llama, no sé si se ve, aquí sí, sí se En ve. la era de la posverdad. Y la Sí, cita César Rendueles. La cita César Rendueles. Ok. En la era de la posverdad. Son 14 ensayos magníficos, desde la filosofía hasta los medios de comunicación, que te recomiendo. Te Bueno, agradezco es muchísimo. normal ese entramado. Es decir, no confundir. Yo lo que quería aquí, en esta charla, era hablar de cómo la retórica y la capacidad de manipulación que tiene la teoría económica neoclásica se puede identificar con la posverdad. Es decir, yo estaba haciendo más énfasis en la retórica y esa capacidad de manipulación que en cómo se ha ido produciendo como los medios de comunicación. Era simplemente la presentación. Eso sería otro tema, es decir, otro tema que merece mucho la pena. Yo, fíjate, te recomendaría incluso un libro antiguo de Juan Torres sobre la economía política de los medios de comunicación de masas. Pero hay mucho escrito de eso. Yo no quería referirme al poder de los medios. Lo que quería decir era que los medios han amplificado la posverdad en estos tiempos. También la velocidad de las informaciones, la rapidez que no da tiempo a reflexionar. Ya lo saben mis compañeros, todos los que hay aquí, que estoy reconociendo en la pantalla, que no nos da tiempo a reflexionar entre el sistema de incentivos, entre la rapidez de la información, entre varias, diríamos, cuestiones que serían también fruto de, serían, diríamos, no sé, merecería la pena también dedicarle un espacio. No me refería a eso, sino que la teoría económica neoclásica como tal gestiona deliberadamente la producción de ignorancia. Y además, como lo hace con un lenguaje críptico, es decir, que introduce marcos, pero luego, en el mundo académico, en el mundo de la economía, introduce un lenguaje que no está al alcance del vulgo. Es decir, que es bastante más peligrosa porque con la pátina de científico envuelve ideologías peligrosas, como decía algún autor, ideologías peligrosas, Mario Bunge, entre otros, para los ciudadanos de a pie. Gracias, Fernando. Mira, hay más intervenciones. Otra de nuevo de José María Agüera. ¿Considera que la tecnología digital contribuye a afianzar los dogmas ideológicos del paradigma económico actualmente vigente? Totalmente. Totalmente. Por eso el dominio de las plataformas es fundamental. Una tercera de José María Agüera también dice: ¿puede abandonarse el mandato sacrosanto del crecimiento sin acabar con la esclavitud de la deuda? Es que la deuda hoy es una política en sí. La deuda está sustituyendo la fiscalidad en los países desarrollados. Es decir, que la deuda, que era un recurso extraordinario en el pensamiento clásico, en la economía política clásica, se ha convertido en el recurso. Es decir, que en el momento en que el capitalismo se convierte cada vez más en un régimen de acumulación dominado por los financieros, la deuda es gran parte, diríamos, de ese proceso de acumulación de riqueza. Recomendaría un libro de Lazarato que se llama Gobernar con deuda. Es ya una forma de gobierno. Así que, para acabar con el capitalismo, eso sería otro de los elementos que habría que acabar. Muy bien. Bueno, Jerónimo Castellano, a la pregunta última de José María Agüera, decía: la teoría monetaria moderna diría que sí. Bueno, yo con la teoría monetaria moderna, yo no me atrevería todavía a discutir sobre la teoría monetaria moderna. Vale. Pero además no quiero decir nada todavía porque no he reflexionado lo suficiente con respecto a un grupo de compañeros que están en eso y quiero discutir con ellos mucho más antes de opinar. Como comprenderá, para un profano no sabría exactamente qué quiere decir lo de la teoría monetaria moderna. O sea que ya está, pero no, ese sería otro debate, ¿no? Me imagino. Es que eso es una conferencia dedicada a eso y a hablar de eso. Mira, Miguel Rubio dice: hola, sí. Fernando, ya que has citado a Ramonet y al colapso, ¿qué opinión te merece el colapsismo de Servigni y Steven, Antonio Turiel, Rietzmann y cada vez más autores?
¿no considera imprescindible una síntesis colapsismo-marxismo heterodoxo en la situación actual? Totalmente. Hemos hablado Miguel Ángel Rubio y yo varias veces y creo que en la línea de Jane O'Connor, creo que ese marxismo ecológico me parece magnífico. Manuel José. Hemos publicado dos cosas, rimas magníficas también, en esa colección que has citado antes de Periferia. Creo que son los dos mejores libros de la colección, con diferencia. Que le debo uno precisamente a Miguel Ángel Rubio. Muy bien. La verdad que, por ejemplo, aquí en el marco de mirada es uno de los ámbitos que creo que convendría en los próximos, bueno, para el curso que viene. A ver, Juan San, por favor, si puedes quitar el micro. Es que no sé quitarlo. Bueno, pues entonces, no, bueno, no te preocupes, ahora ya. Bien, digo que precisamente creo que es uno de los ámbitos que convendría tratar con cierta profundidad en la medida de lo posible, en un ámbito como este, ¿no? Así que vamos a ver si para el curso que viene se retoma algo en esa línea. Manuel José Muriel Ramírez, ¿estamos más cerca o más lejos de la economía real que en 1973? No sé qué quiere decir con... Me imagino, la economía real. Desde el punto de vista de dominación de la economía neoclásica, a lo mejor, ¿o qué? No, es que no sé si se refiere real y financiero, no sé cómo... Manuel, si puede en el chat aclarar y ahora volvemos sobre ello si quieres. Juan Carlos... A ver, Manuel. No, perdona. No sé si yo no te oigo bien, la verdad. ¿Vosotros lo oís bien? No se oye nada. No se oye bien. No se oye nada, mejor que lo escriba. Sí, si puedes, Manuel, ¿vale? Bien, ahora después retomamos si acaso. Juan Carlos Fernández dice, ¿por dónde empezamos la revolución? Sin retórica. Parece que sin transformaciones de calado todo seguirá en la misma línea, naturalmente, ¿no? Claro, pero ¿quién tomará, Juan Carlos, las riendas de la salida, ¿no? Yo lo decía Foster, ¿no? El socialista canadiense. Si las riendas las toma el poder actual económico y político, pues es difícil, ¿no? Sí, bueno, evidentemente lo que has planteado en la sesión y en muchas otras y en otros ámbitos, ¿no? De que estamos hablando de un cuestionamiento del orden actual, ¿no? Y en qué medida problemas como el pico del petróleo, es decir, el colapso, ¿no? O sea, unas tendencias de agotamiento de ciertos recursos, no solo petróleo, ¿no? O sea, escenarios que nos llevan a situaciones bastante, bueno, preocupantes, ¿no? O sea, tremendamente preocupantes y a las que hay que intentar dar respuesta y cada vez tenemos menos margen de maniobra, evidentemente, ¿no? Entonces, esto es multidimensional, ¿no? O sea, cuando yo hablo de lo de la construcción de la paz en el inicio, o sea, la paz en ese sentido, ¿no? O sea, un orden que permitiera pues una vida digna para todas y todos en el único lugar que tenemos, que es este planeta, ¿no? Entonces, eso es un objetivo el más ambicioso y el más complejo que puede abordar la humanidad, ¿no? Seguimos con... A ver, ahora cuando pueda, cuando hables tú, voy a intentar silenciar a la persona que estaba con el micro, que no podía apagarlo. Dice Manuel José Muriel, estoy viendo... Quiero decir, si nos hemos alejado o acercado de la economía real en la universidad en general. Yo pienso que en los planes de estudio, la economía académica sigue tan alejada de la realidad como antes o más. Y que el sistema de incentivos está haciendo que nos alejemos cada vez más. Y es más, que entre la investigación y la docencia haya una separación cada vez más grande. No solo, yo antes, hace unos años, tenía mucho que ver la línea de investigación con lo que luego se contaba en tu mundo docente, ¿no? Ahora ya no, ya puede no coincidir ni siquiera. Es más, puede estar publicando artículos que no hayan leído, lógicamente, porque lo hayan hecho otros, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no solo te alejas de la realidad,
económica, sino de la propia realidad universitaria y de la propia realidad de la investigación. Es decir, que creo que estamos atravesando el peor momento en la universidad, aunque los rankings y Shanghái, el ranking de Corea del Sur y el ranking de Sudáfrica digan lo contrario, yo creo que la tendencia de la universidad es a menos. Lo aventuro aquí, me atrevo a decirlo, soy un profesor universitario de toda la vida, pero hoy en día pienso que la universidad está bajo mínimo. ¿Por qué? Por un sistema de incentivos que está provocando, lo hemos dicho alguna vez, incluso llegó a publicarlo Fernando García Quero, ¿no? Como hacedores de paper. Yo le llamo una industria papelera, él lo decía como hacedores de paper, pero creo que estamos en esa línea. Rocío Fajardo, ¿la posverdad se puede llamar así cuando su constitución data desde el inicio de la economía marginalista que nos lleva acompañando desde el siglo XIX? No, la posverdad no nace con la economía marginalista. Es decir, lo que yo quería decir aquí es que la economía marginalista, que es el origen de la economía neoclásica, que a su vez es el sustento teórico del discurso económico neoliberal, tiene un método, tiene una forma de hacer las cosas que se puede identificar con la manipulación, en términos en este caso económicos, que la posverdad hace de otros aspectos, ¿no? De la manipulación en la política o la manipulación en la comunicación o en cualquier otra actividad. Pero no se puede identificar la posverdad ni su origen con el marginalismo. ¿De acuerdo? Cuidado. Vale. Vamos a ver, aquí hay varias intervenciones que han dialogado. Jerónimo Castellano dice: gracias, Fernando. Al respecto de la última pregunta de Juan Carlos, por favor, organicémonos. Recientemente unos jóvenes youtubers de izquierda han creado el Frente Mediático Popular para contrarrestar el peso que tiene el discurso neoliberal, que está bien financiado, en las redes sociales. Creo que ese es un buen camino a seguir. Por el lado de la crisis ecosocial y el colapso, los nuevos movimientos ecologistas formados por jóvenes son una muestra de esperanza. Extinction Rebellion, Fridays for Future. Miguel Rubio dialoga, ¿no? Claro, la ha contestado él. A mí me parece que la contestación de Miguel... Jerónimo, esos movimientos jóvenes que cita son muy heterogéneos, algo que podría considerarse bueno, si no fuera porque en su seno también hay ecofascistas. Supongo, Jerónimo Castellano de nuevo, dice: supongo que es esperanzador aunar estas perspectivas en una narrativa común que atraiga a mayorías sociales. Estos movimientos son solo un ejemplo. Organicémonos y luchemos, por favor. Saludos a todos. Bueno, Miguel Rubio, yo estoy en esos movimientos y te garantizo que te equivocas. De hecho, bueno, hay aquí un diálogo que cualquiera podemos leer en el de los que estamos asistiendo, ¿de acuerdo? Y doy fe, bien. Miguel conoce mejor ese tema. Manuel José Muriel, quiero decir que si nos hemos alejado, bueno, era aclarando lo del 73, ¿no? Lo mismo lo has leído, ¿no? Sí, lo leí y se lo he comentado. Vale, de acuerdo, de acuerdo. Ya está. Yo como estaba pendiente de otras lecturas. Sí, lo he comentado. Ya está. Aquí, bueno, siguen Miguel Rubio y Jerónimo Castellano ahí con su diálogo, ¿vale? Ahora se tomarían una cerveza en condiciones normales. Claro. M. Segovia dice: recomiendo a los asistentes ver la película El vicio del poder, donde retrata cómo la economía neoclásica se va introduciendo desde los centros de educación universitaria hacia todos los sectores, creando los imaginarios mentales que ha expuesto Fernando. Pues muy bien, te prometo que la veré y la comentaremos, Miguel. Ajá. Muy bien, bueno, pues me he saltado los últimos diálogos entre Jerónimo y Miguel, así que bueno. Bueno, son las 8 menos 10. Yo creo que, bueno, no sé si hay más intervenciones, si tú quieres... Ah, sí, aquí hay más. A ver. Vale. Rubén Gonzalo. Sí, lo estoy viendo. Vale. Entre posverdad, incertidumbre y complejidad, ¿es posible el consenso en una teoría económica? Javier R. dice: la posverdad no es una consecuencia directa del sesgo de confirmación. Si este es inevitable, entonces ¿cómo lo contrarrestamos? Siempre las preguntas, casi siempre en este tipo de charlas, yo quería poner lo de la pandemia
Es decir, simplemente como ejemplo de un fracaso de una metodología y de una forma de entender las cosas. Más que meterme en el tema ya propiamente que lleva ya a la ecología y que lleva a otra problemática, ¿no? Era simplemente un ejemplo de cómo la economía neoclásica se mueve en un ámbito muy superficial, que no va a la raíz de los problemas y valga la redundancia, la raíz de eso está en el propio método, es decir, la forma de acercarse o no acercarse a la realidad. Es decir, que casi todos los críticos hablan o de religión matematizada o de metafísica o de teología. Quiere decir que en el propio método está la problemática que tiene ese tipo de economía, esa corriente económica, que como dicen algunos autores debía estar como una corriente de pensamiento, pero no estudiarse en las universidades como se estudia, ¿no? Como ha dicho Miguel Segovia en El vicio del poder. Sí, no que fuera el núcleo duro de la información a los alumnos, sino que fuera una corriente más a estudiar en un curso de pensamiento, ¿no? Dice Bernard Guerrien, ¿no? La teoría neoclásica debía estar en un curso de pensamiento económico, no darle la importancia. Entonces, es difícil casar una economía de la complejidad que piensa en flujos continuos y que piensa en incertidumbre con la teoría neoclásica que tiene un método que le impide entender la realidad. La única solución que tenemos, y por eso decía al final la alternativa, es análisis sistémico. Es decir, cuando se analice un problema que se haga desde miles de perspectivas y con mucha multidisciplinaridad, ¿no? Sí. Es decir, que esa es la única solución para entender las cosas, con aspectos, con análisis parciales, como los que propone la economía neoclásica. No se puede entender la realidad. Si es que en el reduccionismo metodológico y en el individualismo de la economía neoclásica está el problema. Sí, no hay más intervención en el chat. Yo te plantearía Buenas tardes, una Baltasar. pregunta. ¿Eh? Buenas tardes, Baltasar, digo, que lo he visto ahora. Sí, sí, ha entrado hace poco. Igualmente, Baltasar. Bueno, no, me refiero a planteamientos críticos dentro de la economía, ¿no? ¿En qué medida están representados en la Universidad Española y en particular en la Universidad de Granada? O si querés, la pregunta es la contraria, ¿no? ¿En qué medida los enfoques de economía neoclásica son dominantes o no? Me imagino que sí, pero ¿en qué medida dentro de lo que es la Universidad Española y en particular la Universidad de Granada? Teniendo en cuenta por lo que estamos comentando, la urgencia de la situación, la gravedad de la misma y la necesidad de hacer diagnósticos fundamentados y propuestas que pues organicen la vida de otro modo, que con los supuestos en los que se basan, ¿no? en la economía neoclásica, pues difícilmente vamos a reorientar adecuadamente, ¿no? Totalmente. Bueno, pues hoy digamos que la economía neoclásica domina el panorama de la enseñanza y de la investigación, de las revistas, de los libros, de los manuales, hasta yo diría que un 90% mínimo domina el panorama. Solamente me consta que haya, bueno, ahora el seco que le está dando Miguel Ángel Rubio en Economía del Medio Ambiente, además que el título ya es problemático, él estará totalmente en contra, ¿no?, de esa idea de economía del medio ambiente. Algún Alberto en la facultad ahora en sector público, Carmen Lizárraga dando unas también pinceladas críticas y yo en Historia del Pensamiento Económico, no, es decir, no me suena nadie más en Granada que proponga análisis alternativo. ¿Y los estudiantes qué posición tienen, qué grado de conciencia tienen respecto de este problema? Digo, los estudiantes de las facultades de económicas, empresariales, ¿no? Los estudiantes llegan en primero y entonces como empiezan a razonar de forma axiomática, cuando llegan a tercero, que es cuando tienen conciencia de que existen otras alternativas, muchas veces es tarde, es perezoso también ponerse a leer, y ya digo, como tampoco incita nada a que lean, ellos no contrastan. El problema es que es una enseñanza demasiado matematizada, demasiado basada en lo formal, entonces yo creo que tienen demasiado trabajo con quedarse
con la idea de los modelos que les enseña. Entonces ellos razonan con los modelos. De hecho, cada vez que empiezo yo mis cursos de tercero, siempre me dicen, entonces, ¿qué modelo haría usted para...? Y le digo siempre el modelo que dice Borges, un modelo a escala 1:1. Digo, para entender el mundo, yo utilizaría modelos de escala 1:1. Y entonces no entienden la idea, ¿no? Bueno, pero por otro lado, esos estudiantes, igual que el resto de ciudadanos, estamos en un mundo, en el mundo real, en el que, bueno, hay una serie de procesos, de fenómenos, ¿no? Que en particular para esos estudiantes de economía, ¿no? Y empresariales, pues probablemente esos datos de la realidad en cierta medida deberían de cuestionarle, ¿no? Si se acercaran a los datos, si ellos tuvieran interés en los datos, quiere decir que hay veces que ellos pasan de largo de las noticias relevantes, es decir, que no tienen, precisamente ese método, como decía antes, me preguntaba Moral, ¿no? Era Muriel. Ese método precisamente lo aleja de la realidad social. Entonces no podemos pretender que con el método estén interesados en lo que pasa alrededor de ellos. Ese es uno de los grandes problemas, interesarnos, ¿no? Yo siempre digo, como científicos sociales que podéis ser en un momento determinado, deberíais tener la posibilidad de entender qué está pasando, ¿no? Sí, bueno, me imagino, ¿no? Algunas de las intervenciones del chat, ¿no? Lo de el papel que pueden jugar youtubers con enfoques críticos, ¿no? O sea, en la cuestión de los medios de comunicación, lo que ha planteado José María Agüera, ¿no? En la educación, ¿no? La enseñanza universitaria y no universitaria, ¿no? O sea, eso es un reto, una tarea ingente, pero que creo que urgente, imprescindible, ¿no? Y bueno, ver en qué medida se pueden dar pasos. Hombre, este espacio, pues que es muy modesto, pues es una modesta contribución, ¿no? Sí, o sea, pero es una contribución, como diría Marx, ¿no? Es una contribución al análisis. Claro. Bueno, vamos a ver, ahí, bueno, digo por remitir al chat para las personas, aunque todo el mundo lo lee, Jerónimo Castellano ha dado ahí alguna información sobre algunas acciones internacionales que Scientists in Rebellion, ¿no? Van a realizar del 23 al 27, viene ahí una dirección, una página web, y bueno, ¿vale? Aquí preguntan, verán por correo la grabación de esta sesión. Esta sesión, como al principio del chat, y he comentado también en la presentación, se subirá a la página, al canal de YouTube, que viene la referencia, que es Mirada al Mundo, _IPAZ, de Instituto de la Paz, _UGR, y el enlace a ese canal también se puede encontrar en la página de Mirada al Mundo, ¿de acuerdo? Pero no es inmediato, eso puede tardar a lo mejor una semana porque hay que hacer una pequeña labor de edición, pero, por ejemplo, esta es la 8ª sesión del curso y ya están subidas las 6 primeras. O sea que quizá en el plazo de una semana, semana y media, estén subidas las 2 siguientes, ¿no? La penúltima y esta, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo no sé si... Estoy poniendo aquí que ha sido un placer, ¿no? Si quieres comentar. No, porque creo que hemos comentado y me están diciendo tal, y digo, bueno, ha sido un verdadero placer y estar con vosotros, y yo creo que por mi parte bueno, estoy muy bien, bueno, yo tenía más, o sea, no sé, o sea, es que esto estamos hablando de aquí, de este ámbito, ¿no? De la economía crítica, pero igual que economía crítica necesitamos en otros frentes también. Digo, dentro de ese marco de construcción de la paz, estamos hablando de organizar la vida de otro modo, de organizar la sociedad de otro modo, ¿no? Con otros pilares, ¿no? Con otras reglas de juego. Además, en cierta medida, contrarreloj, ¿no? O sea, porque el tiempo está jugando en contra, ¿no? Entonces, esto es una tarea que nos debe de involucrar cuantas más gente mejor, que creamos que esto es un objetivo necesario y deseable, ¿no? Entonces, bueno, hay una tarea multidimensional, ¿no? De muchos frentes y, bueno,
yo creo que se trata de aumentar también la coordinación, ¿no?, entre diferentes disciplinas, colectivos sociales, instituciones, ¿no? Y cómo lo de esta generación de conciencia, ¿no? Cómo fomentar esto, cuando se ha hablado de lo de medios de comunicación, Internet, ¿no?, con enfoques críticos, en la educación también, fomentando también enfoques en la misma línea. Y bueno, y otras herramientas que podrían pensarse, ¿no? Y esto tiene mucho que ver también con la propia democracia, ¿no? O sea, para realmente dar paso hacia una democracia sólida, ¿no? Pues estas tareas son parte de lo que hay que ir fomentando, ¿no? O sea, me parece a mí, ¿no? Entonces, bueno, explorar herramientas, ¿no? Estoy pensando algo que no es novedoso. ¿Para cuándo, como un tribunal Bertrand Russell sobre la economía neoclásica, ¿no? Digo, foros, ¿no? Foros de análisis, incluso no solo académicos, sino también, naturalmente, por las consecuencias de prácticas y en muchos casos trágicas, ¿no?, de muchas de las propuestas que proceden de la economía neoclásica, pues creo que es una tarea también necesaria, sobre todo para conocer en qué mundo vivimos y cuáles son las consecuencias de determinadas decisiones, ¿no? Juan Carlos Fernández dice, después de este análisis echo de menos saber qué se está haciendo de manera práctica, cómo se está... bueno, él va en la misma línea, cómo se está combatiendo esta línea de pensamiento dominante. ¿De acuerdo? Es la misma. Muy bien. Bueno, pues si queréis dejamos puntos suspensivos, ¿no? Digo que como esto es una tarea... Otra pronto cuando digas, ¿no? ¿Vale? Bueno, antes no comentar la presentación que en cierta medida, no sé si te has dado cuenta... bueno, yo no lo he dicho, Fernando López Castellano ha intervenido, esta es su tercera intervención en Mirada y las dos anteriores también han sido en marzo, o sea que está siendo como un clásico, puede llegar a ser un clásico lo de la intervención de Fernando en Mirada, si fuera posible, en marzo. De hecho, en el 2020, en marzo de 2020 estaba prevista una charla, ¿verdad? Sí. Que hubo que suspender a raíz del confinamiento. Bueno, pues si os parece, acabamos, ¿no? Como dice Juan Carlos, nos emplazamos. Exactamente, ¿vale? Y esto continuará. Vuelvo a recordar lo que he comentado en la presentación, ¿no? La de la próxima sesión, que será el 8 de abril, jueves, a partir de las 6:30, cómo fortalecer la democracia, diálogo sobre el libro Los pocos y los mejores. Tiene un subtítulo más largo del libro de José Luis Moreno Pestaña. Así que, si os parece, pues despedimos y muchas gracias a todos y todas. Bueno, ahí aparece José María Güera. Creo que hay un importante obstáculo a ese movimiento de resistencia y es el mercado que se ha desarrollado en competencia por la atención, que impide que el ciudadano se centre en aquello que verdaderamente importa. Otros deciden mientras yo me distraigo, se podría decir. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos y Fernando, muchísimas gracias especialmente por tu generosidad, ¿vale? Y tu intervención. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego.